En un mundo donde todos quieren ser escuchados, Jesús eligió el silencio como su lenguaje más poderoso. En medio del bullicio de multitudes, la presión de los fariseos, la traición de sus amigos y el peso del pecado del mundo, hubo momentos en que no pronunció palabra, y sin embargo, transformó la historia para siempre. No fue con gritos ni discursos largos, sino con gestos silenciosos, decisiones ocultas, lágrimas sin testigos y miradas que lo dijeron todo. ¿Qué hizo Jesús cuando nadie lo escuchaba, pero el cielo sí lo veía? Hoy descubrirás 15 cosas que Jesús hizo en silencio, y que cambiaron el destino eterno de millones. Prepárate, porque lo que leerás a continuación quizás te confronte más que cualquier sermón. 1. Escribió en tierra mientras todos querían apedrear. Juan capítulo 8, versículo 6. Más esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El sol del mediodía ardía sobre el templo. Las voces eran ásperas, rápidas, sedientas de sangre. Una mujer había sido sorprendida en adulterio, y ahora la arrastraban con violencia delante de Jesús. No era solo un juicio contra ella, era una trampa contra él. Los fariseos querían poner a prueba su autoridad y su fidelidad a la ley. Pero en lugar de levantar la voz o entrar en el debate, Jesús hizo algo que desconcertó a todos: se agachó y escribió en tierra. Nadie supo exactamente qué escribió. Los evangelios guardan silencio sobre las palabras. Pero fue ese acto de inclinarse sin hablar lo que detuvo todo. La multitud, lista para lanzar piedras, se congeló. Las palabras escritas por un dedo en la arena tenían más peso que 1000 argumentos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no hablaba? El silencio de Jesús fue su respuesta, y en él estaba el juicio más profundo que alguien podía escuchar. En el corazón de esa escena había una tensión invisible. La ley decía que debía morir. Pero Jesús no negó la ley, simplemente reveló el corazón detrás de ella. Cuando finalmente habló, lo hizo con una sentencia que desarmó a todos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y luego, volvió a escribir. No levantó la voz, no gritó justicia, ni misericordia. Solo se inclinó de nuevo. Su gesto fue más fuerte que cualquier predicación. Uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, los acusadores dejaron caer sus piedras y se fueron. El ruido metálico de las piedras cayendo sobre la tierra fue el eco de conciencias despertando. Jesús no los condenó, solo los confrontó con su propia verdad. Y lo hizo sin necesidad de exponerlos públicamente. El silencio había hecho su obra. El dedo que escribió en tierra también escribió en sus corazones. Cuando Jesús quedó solo con la mujer, fue entonces cuando rompió el silencio. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella, temblorosa, apenas pudo responder. Ninguno, Señor. Y él dijo: ni yo te condeno. Vete, y no peques más. El juicio había sido absorbido en misericordia. Y la misericordia, nacida en el silencio, restauró una vida. Esta escena nos muestra que Jesús no necesita hablar para ejercer autoridad. Su silencio es activo, penetrante, y muchas veces más poderoso que un discurso. Cuando el mundo quiere condenar, Él escribe con paciencia. Cuando el enemigo grita, Él espera con calma. Cuando otros señalan, Él se inclina. Y cuando nadie da oportunidad de cambio, Él abre un camino de gracia. Hoy, muchos están rodeados de voces que acusan, de sistemas que juzgan, de religiones que condenan. Pero Jesús sigue escribiendo en tierra. Sigue revelando con actos callados la profundidad de su amor. A veces, lo que más necesitamos no es que Dios grite desde el cielo, sino que se agache cerca de nosotros y escriba esperanza justo donde más sucio está todo. El silencio de Jesús no fue indiferencia. Fue estrategia celestial. Fue una pausa que expuso el pecado, pero también preparó el corazón para la restauración. Si hoy sientes que Dios guarda silencio contigo, tal vez no sea ausencia.
Tal vez está escribiendo algo que aún no puedes ver. Y cuando lo veas, todo cambiará. 2. Guardó silencio ante Pilato. Mateo capítulo 27, versículo 14. Pero a ninguna palabra le respondió, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El aire estaba cargado de tensión en el pretorio romano. Aquel lugar, símbolo del poder imperial, ahora era testigo de un juicio inusual. Frente a Pilato no había un criminal cualquiera, sino un hombre golpeado, ensangrentado, con una corona de espinas hiriendo su frente, y una paz que desafiaba toda lógica. Era Jesús. Y cuando el gobernador le hizo preguntas para defenderlo, Jesús no dijo nada. Guardó silencio. Pilato era un hombre acostumbrado a la arrogancia de los acusados, a los ruegos desesperados de inocentes y a las mentiras de los culpables. Pero este hombre no suplicaba, no se justificaba, no respondía con rabia ni miedo. Solo callaba. Ese silencio no era cobardía, era realeza. Pilato se maravillaba, pero no entendía. Jesús no necesitaba defenderse, porque estaba cumpliendo un propósito eterno. Los evangelios nos muestran que Pilato intentó muchas veces encontrar una salida. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó. Jesús solo le respondió una frase breve. Después, cuando los principales sacerdotes lo acusaban con vehemencia, Jesús ya no abrió su boca. Era como un cordero llevado al matadero. Estaba escrito por el profeta Isaías que el Mesías sería oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Y en ese momento, la profecía se cumplía. Pero ese silencio no solo cumplía la Escritura. También revelaba algo mucho más profundo. Jesús no era víctima, era rey. No estaba siendo vencido, estaba entregándose. Y al no hablar, estaba revelando el contraste entre el poder humano y la autoridad celestial. Pilato representaba al imperio más fuerte de la tierra. Jesús, al reino que no tiene fin. Y, sin embargo, fue Pilato quien tembló ante el silencio. El silencio de Jesús desnudó la debilidad del sistema judicial humano. Mostró cómo la injusticia puede disfrazarse de ley, y cómo la verdad no necesita gritar para brillar. En su silencio, Jesús también estaba cargando las voces de millones que han sido condenadas injustamente. Estaba abrazando el dolor de los inocentes. Estaba dando voz a los que no la tienen. Para muchos, el silencio de Dios en medio del sufrimiento es desesperante. Pero en esta escena entendemos que, a veces, el silencio es un acto de mayor poder. Jesús no habló, porque su entrega lo decía todo. Él no estaba allí para evitar la cruz, sino para abrazarla. Y sabía que cada segundo de silencio era parte del plan perfecto para redimir al mundo. Pilato, aunque tenía la autoridad romana, quedó desarmado. No sabía qué hacer con un hombre que no se defendía. El silencio de Jesús provocó más conmoción que cualquier discurso. Fue una espada invisible que cortó el corazón del poder terrenal. Y ese silencio sigue hablando hoy. Jesús no se defendió, para que tú no tengas que defenderte ante el juicio eterno. Cuando te sientas acusado, rechazado o incomprendido, recuerda que hubo un momento en que el Rey del Cielo guardó silencio, para salvarte. No porque no podía hablar, sino porque eligió amar. Ese silencio retumbó más fuerte que los gritos de la multitud. Ese silencio abrió las puertas del perdón. Ese silencio cambió todo. 3. Miró a Pedro sin decir nada. Lucas capítulo 22, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. La noche era oscura, cargada de miedo y traición. Pedro, aquel que había prometido morir con Jesús, ahora lo negaba con palabras gruesas y juramentos. No lo conozco, gritó una vez más, y entonces cantó el gallo. Justo en ese instante, Jesús fue llevado por sus captores a través del patio, golpeado, con el rostro ensangrentado, y lo miró. No dijo nada, solo lo miró. Y ese silencio destrozó a Pedro más que cualquier palabra.
No hubo reproche. No hubo condena. Solo una mirada. Pero esa mirada llevaba todo lo que el corazón de Pedro necesitaba escuchar. No fue una mirada de juicio, sino de verdad. Una verdad que duele porque ama. Pedro, valiente en su boca pero débil en su alma, ahora se encontraba desnudo ante los ojos del Maestro. Y entendió que Jesús lo había advertido no para humillarlo, sino para prepararlo. La mirada de Cristo no era venganza. Era gracia. El silencio de Jesús en ese momento tuvo más impacto que un sermón. A veces, lo que transforma no es lo que se oye, sino lo que se siente cuando sabes que alguien vio tu peor momento, y aún así no se aleja. Jesús no se apartó de Pedro, ni lo llamó hipócrita, ni le dijo te lo advertí. Solo lo miró. Y con eso fue suficiente para que Pedro recordara cada palabra, cada promesa, cada advertencia. El silencio de esa mirada hizo más que 1000 argumentos. Pedro no resistió. Salió del patio y lloró amargamente. No por miedo a ser descubierto, sino por haberle fallado a quien más amaba. Su llanto fue el fruto de una herida que solo el amor puede abrir. Porque cuando alguien que te ama profundamente te mira en tu momento más bajo, y no dice nada, ese silencio grita redención. Jesús, aun en su humillación, seguía salvando con su mirada. Ese momento no fue el final para Pedro. Fue su nuevo comienzo. Aunque lo negó, no fue desechado. Aunque cayó, no fue olvidado. Aunque lloró, no fue despreciado. Y todo eso lo entendió sin que Jesús dijera ni una sola palabra. El silencio de Jesús fue restaurador. Fue como un eco del cielo que decía, no he terminado contigo. Y así fue. Después de la resurrección, Jesús buscaría a Pedro, y lo reinstalaría con palabras de amor. Hoy, muchos se sienten como Pedro, avergonzados por sus errores, rotos por sus negaciones, aplastados por su pasado. Pero si logras ver a Jesús, si sientes su mirada sobre ti, entenderás que Él no está para humillarte, sino para restaurarte. A veces no escucharás una voz del cielo, pero sí sentirás una mirada sobre tu alma. Ese es su amor silencioso que todavía transforma. La mirada de Jesús sigue viva. En cada error, Él no se aleja. En cada negación, Él sigue presente. En cada caída, Él extiende gracia. Y muchas veces, no necesitas que te hable, solo necesitas sentir que te está mirando. Porque ese silencio lo cambia todo. Te recuerda que aún te ama, aún te espera, y aún cree en lo que puede hacer contigo. 4. Sanó sin hablar. Lucas capítulo 8, versículo 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Era una mujer anónima. No tenía nombre en la historia, pero su dolor era profundo y su vergüenza, constante. Había sangrado por 12 años, y con cada gota, había perdido no solo su salud, sino su dignidad. Ya no podía estar en el templo, no podía abrazar a sus seres queridos, no podía ser tocada. Su enfermedad la había convertido en invisible. Pero ese día, entre la multitud, ella no buscó palabras, solo buscó un toque. Y Jesús la sanó sin pronunciar ni una sola palabra. Ella no gritó su necesidad. No pidió permiso. Se acercó por detrás, con temor, sabiendo que estaba rompiendo normas religiosas. Tocó el borde del manto. Un toque casi imperceptible. No hubo discursos, no hubo oraciones en voz alta, no hubo declaración verbal. Solo fe silenciosa y poder invisible. En ese instante, la hemorragia se detuvo. En ese silencio, ocurrió un milagro. Jesús sintió que algo había salido de él. No porque alguien lo interrumpiera, sino porque alguien creyó en medio del anonimato. Se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? No lo preguntó porque no supiera, sino porque quería que ella supiera que había sido vista, valorada, escuchada, incluso en su silencio. Esa mujer, temblando, confesó lo que había hecho. Pero la sanidad ya había ocurrido antes de que ella hablara. Fue un milagro nacido del silencio.
Esta escena revela algo extraordinario. Jesús no necesita que lo invoques en voz alta para obrar. Él responde al clamor del corazón, al acto de fe que a veces no se atreve a pronunciar palabra. En un mundo ruidoso, donde parece que solo los que gritan fuertes son escuchados, Jesús escucha los suspiros que nadie más nota. Él ve a los que tocan su manto sin hacer ruido. Su poder se activa por la fe, no por el volumen. El silencio no le impidió actuar. Al contrario, fue el canal perfecto para que su misericordia fluyera. Esta mujer no fue interrumpida por el escándalo de la multitud, ni por la agenda del maestro. Fue recibida en su vulnerabilidad más profunda. No se necesitó ningún espectáculo. Solo un momento de fe y un toque escondido. Y eso bastó para que su historia cambiara para siempre. Jesús no solo la sanó físicamente, también la restauró públicamente. La llamó hija, la única vez en los evangelios que usó esa palabra para dirigirse a una mujer. Su sanidad fue silenciosa, pero su identidad fue proclamada. Porque a los que se acercan con fe en lo oculto, Jesús los honra en lo visible. El silencio fue el terreno donde germinó su redención. ¿Cuántos hoy no se atreven a hablar, a pedir, a orar en voz alta? ¿Cuántos piensan que si no claman con fuerza, Dios no los escucha? Pero esta historia demuestra que Jesús responde al corazón quebrantado, incluso si no hay palabras. Si solo puedes tocar el borde de su presencia con fe, eso basta. Él sabrá que fuiste tú. Él detendrá su camino por ti. El milagro que necesitas no depende de cuán fuerte hables, sino de cuán profundamente creas. Y cuando Jesús actúa, muchas veces lo hace así, en silencio. Sin relámpagos, sin truenos. Solo con su manto, y con su amor. 5. Caminó sobre el agua en medio del miedo. Mateo capítulo 14, versículo 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Era de noche. El mar estaba agitado. El viento era contrario. Los discípulos, exhaustos de remar y de luchar contra la tormenta, veían como su barca era sacudida sin piedad. Estaban solos, en medio de la oscuridad, sin Jesús. Él se había quedado orando en el monte, en silencio. Pero mientras ellos peleaban por no hundirse, Jesús ya se acercaba, caminando sobre las aguas. No gritó, no anunció su llegada, no hizo alarde. Simplemente caminó. En silencio. Sobre el caos. La escena parece sacada de un sueño. Un hombre caminando sobre un mar embravecido. Sin esfuerzo. Sin temor. El Creador sobre su creación. Pero los discípulos no lo reconocieron. Gritaron de miedo pensando que era un fantasma. El silencio de Jesús, su forma de llegar sin previo aviso, les provocó más temor que la tormenta misma. A veces, cuando Dios se acerca en maneras que no esperamos, lo confundimos con algo que da miedo. Pero es Él. Antes de hablar, Jesús mostró. Antes de decir no teman, ya estaba presente. Su presencia precedió a su voz. Y en medio del viento y las olas, su figura silenciosa fue una revelación profunda. Cuando no entiendas lo que está pasando, observa si Jesús ya está en medio del agua contigo. Aunque no diga nada, su sola presencia transforma el miedo en confianza. Pedro, al reconocerlo, pidió algo loco: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, con una palabra breve, lo llamó. Pero la enseñanza más poderosa ya había ocurrido antes de cualquier diálogo. Jesús había caminado sobre el mar sin necesidad de palabras, y con ello mostró que no hay circunstancia imposible para quien camina en lo sobrenatural del Padre. A veces pensamos que Jesús solo obra cuando lo sentimos, cuando lo escuchamos, cuando lo vemos con claridad. Pero esta historia nos enseña que Jesús muchas veces llega en silencio, en la noche, en medio de lo que más nos asusta, y no para gritar que todo está bien, sino para estar ahí. Su andar sobre las aguas fue un mensaje mudo que dijo: nada me detiene para llegar a ti. El silencio de Jesús no significaba ausencia.
Era una manera de mostrar que el poder divino no necesita explicación. Su caminar sin ruido sobre el mar era una predicación visual. Y esa lección permanece. Aunque no escuches una palabra, si Él está contigo, puedes confiar. Cuando finalmente subió a la barca, el viento se calmó. No fue necesario que hiciera una oración, ni que reprendiera la tormenta con palabras como antes. Su sola entrada silenciosa en la barca trajo paz. Porque donde Jesús está, la tormenta no permanece. Donde Jesús pisa, el caos retrocede. Y muchas veces, lo hace sin decir nada. Si hoy sientes que estás remando solo, luchando en la noche, recuerda, Jesús ya va en camino. Tal vez no lo oigas, tal vez su presencia aún te asuste, pero está más cerca de lo que crees. Y cuando lo veas caminando sobre tus problemas, sabrás que no necesitas otra señal. 6. Oró en lo secreto antes de amanecer. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Cuando todos dormían, Jesús despertaba. Mientras los cuerpos descansaban y los pueblos reposaban, Él se apartaba al silencio de la madrugada. No hacía alarde, no despertaba a sus discípulos, no convocaba vigilias masivas. Solo se levantaba y buscaba un lugar desierto, lejos del ruido, para hablar con el Padre. En la soledad del alba, Jesús edificaba en secreto lo que después mostraría en público. Esa comunión silenciosa con el cielo no fue un hecho aislado. Fue un hábito, una necesidad. El Hijo de Dios, siendo uno con el Padre, no se permitía un día sin conectarse en oración íntima. Y esa relación, tejida entre suspiros y palabras que nadie más escuchaba, fue la fuente de su autoridad, su paz y su dirección. Jesús no dependía de la aprobación de las multitudes, porque ya había sido afirmado en la soledad con Dios. En esos encuentros secretos no hay registro de lo que decía. Los evangelios no detallan sus palabras. Lo que tenemos es el testimonio de su búsqueda. Su oración era invisible a los ojos humanos, pero evidente en su vida. Cada milagro que hizo, cada enseñanza que impartió, cada paso que dio, llevaba la fuerza de las madrugadas silenciosas. Porque quien ora en lo oculto, es recompensado en lo abierto. Cuando la fama comenzó a crecer, Jesús no se dejó seducir por la atención. Volvía al desierto. Cuando las multitudes lo buscaban con urgencia, Él se escapaba a la intimidad con el Padre. Cuando tenía que tomar decisiones difíciles, como elegir a los 12 discípulos, pasó la noche entera orando. Su fuerza no venía de dormir más, sino de orar mejor. Y lo hacía sin anunciarlo. En secreto. En silencio. Este ejemplo nos confronta. En una era donde todo se publica, se grita, se presume. Jesús oraba sin cámaras, sin testigos, sin plataformas. Su relación con el Padre era tan real, que no necesitaba ser validada por nadie. Él sabía que el secreto es donde nace lo eterno, y que el ruido externo se vence con paz interior. Su silencio en oración no era vacío, era intimidad profunda. Esos momentos no solo le daban fuerza, también lo centraban. Lo preparaban para amar cuando lo rechazaban, para sanar cuando estaba cansado, para obedecer cuando la cruz se acercaba. Orar en silencio era su forma de volver a casa, de alinearse con el corazón del Padre, de recordar quién era y para qué había venido. Jesús no dependía de la aprobación de hombres, porque ya había escuchado la voz del cielo en secreto. No necesitaba gritar para ser escuchado, porque sabía que el Padre oía incluso su suspiro más leve. En su silencio, se fortalecía para hablar con sabiduría, para actuar con compasión y para caminar con propósito. Si hoy sientes que no tienes palabras, si tu corazón está lleno pero tu voz está rota, recuerda que Jesús también oraba en silencio. Y que el cielo escucha cuando nadie más lo hace. No necesitas un lugar lleno de gente para tener comunión con Dios. Solo un rincón y un corazón sincero. 7. Lloró sin hablar en la tumba de Lázaro. Juan capítulo 11,
versículo 35, Jesús lloró. Es el versículo más corto de toda la Biblia, y quizás el más profundo. Jesús lloró. No dijo nada. No predicó en ese momento. No hizo una declaración poderosa. No reprendió. Solo lloró. 2 palabras bastaron para revelar su humanidad, su compasión, su amor inquebrantable por quienes sufren. Y ese silencio, acompañado de lágrimas verdaderas, cambió la forma en que el mundo veía a Dios. Cuando llegó a Betania, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Sus hermanas, Marta y María, lo esperaban con dolor y esperanza rota. Ambas le dijeron lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no las regañó por su reclamo. Las escuchó, las acompañó, y cuando vio a María llorar, y a los demás con ella, algo en su interior se conmovió profundamente. No buscó enseñar. No sacó argumentos. No los mandó a tener más fe. Lloró. Ese llanto no era debilidad. Era empatía divina. Era el Hijo de Dios compartiendo el sufrimiento humano desde lo más íntimo. En su silencio, estaba diciendo: siento tu dolor, lo hago mío. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Lo había dicho. Tenía el poder. Pero antes del milagro, eligió el duelo. Antes de mostrar su gloria, decidió abrazar la tristeza. Y lo hizo en silencio. Muchos esperan que Dios actúe de inmediato, que intervenga con rapidez, que hable. Pero a veces, antes del milagro, Dios llora contigo. Su presencia silenciosa junto al dolor es una de las formas más profundas de amor. Jesús no está distante. Está presente, aunque no lo escuches. Y sus lágrimas lo prueban. La multitud, al verlo llorar, dijo: mirad cómo le amaba. Juan capítulo 11, versículo 36. No necesitó explicar nada. Su llanto fue la evidencia. Su silencio dolido fue más elocuente que un sermón. No todos comprendieron, pero todos vieron. Porque cuando Jesús llora, está revelando el corazón del cielo para con la tierra. Y luego, después del silencio, vino la resurrección. Jesús se paró frente al sepulcro y dijo: Lázaro, ven fuera. Pero ese milagro nació de un momento de llanto. Antes del poder, hubo lágrimas. Antes del grito de vida, hubo silencio de duelo. Así obra Dios. Porque su compasión siempre antecede su intervención. Hoy, tal vez estés llorando por algo que sientes que ya está muerto. Un sueño, una relación, una esperanza. Y quizás piensas que Dios no hace nada. Pero si pudieras verlo, tal vez descubrirías que Él también está llorando contigo. No porque no tenga el poder de obrar, sino porque antes de mostrarte su gloria, quiere compartir tu dolor. El llanto de Jesús en la tumba de Lázaro sigue siendo una de las escenas más humanas y divinas de toda la Biblia. Nos recuerda que no estamos solos, que aun cuando el cielo guarda silencio, lo hace con lágrimas. Y esas lágrimas también cambian todo. 8. Dejó que Juan lo bautizara sin protestar. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús caminó desde Galilea hasta el Jordán. No era un hombre pecador que necesitara arrepentirse, ni un fariseo que buscara aparentar espiritualidad. Era el Cordero sin mancha, el Santo de Dios. Pero cuando llegó al río y vio a Juan bautizando, no se colocó al frente para predicar, sino al final para esperar. No interrumpió, no exigió reconocimiento. Solo esperó en silencio hasta que fue su turno. Cuando Juan lo vio, su alma tembló. ¿Tú vienes a mí?, preguntó, perplejo. Él sabía quién era Jesús. Sabía que no tenía pecado. Sabía que ese acto debía ser al revés. Pero Jesús, sin necesidad de dar un discurso teológico,
Simplemente le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Una frase breve, humilde, y entonces lo dejó. En silencio, Jesús descendió a las aguas. El cielo estaba por abrirse. Ese acto silencioso tuvo un peso eterno. El Bautista era conocido, la multitud lo seguía, su voz resonaba en todo el desierto. Pero cuando llegó el que era más grande que él, no vino con escándalo. Vino con humildad. Y sin decirlo, enseñó que quien quiere reinar en lo alto, debe humillarse primero en lo bajo. Entró a las aguas de los pecadores, no porque fuera uno de ellos, sino porque vino a identificarse con ellos. Jesús no tenía pecado, pero decidió participar de un bautismo de arrepentimiento. No porque lo necesitara, sino porque estaba abrazando públicamente a los que sí lo necesitaban. En ese acto silencioso, estaba comenzando a cargar con nuestras culpas. Estaba bajando al río para que un día nosotros podamos subir al cielo. Cuando salió del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como paloma. Y una voz desde lo alto habló, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo capítulo 3, versículo 17. Jesús no necesitó anunciarse. El Padre lo presentó. Su silencio humilde fue honrado por la gloria de Dios. Ese momento nos deja una enseñanza que el mundo ha olvidado. No necesitas gritar quién eres, si el cielo ya te conoce. No necesitas demostrar tu poder, si tu identidad está segura en Dios. Jesús comenzó su ministerio con un gesto de sumisión, no de supremacía. Y ese gesto fue más fuerte que cualquier manifestación sobrenatural. Hoy, muchos quieren subir sin primero descender. Quieren hablar sin primero obedecer. Pero Jesús, el Verbo, empezó en silencio. Calló mientras lo sumergían. Y fue esa obediencia silenciosa la que activó la manifestación pública del Padre. A veces, los cielos no se abren con gritos, sino con humildad. Si hoy sientes que el cielo está cerrado, tal vez sea tiempo de volver al Jordán. De recordar que no es lo ruidoso lo que conmueve a Dios, sino lo sincero. Que no es lo alto del escenario, sino lo profundo del corazón. Porque el bautismo silencioso de Jesús cambió todo. Y sigue cambiando a quienes lo imitan. 9. Fue tentado en el desierto sin testigos. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Después del glorioso momento en el Jordán, donde el cielo habló y el Espíritu descendió como paloma, no vino una coronación, sino una prueba. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue por error. Fue por propósito. Allí no había multitudes, ni discípulos, ni testigos. Solo Él, el silencio, y el diablo. Fue un campo de batalla invisible, alejado de los ojos humanos, pero registrado en el cielo. En ese lugar árido, Jesús enfrentó una guerra espiritual que cambiaría la historia. Durante 40 días y 40 noches ayunó. No hubo palabras, no hubo milagros, no hubo visiones que lo alentaran. Hubo hambre, soledad, calor de día, frío de noche. Y en medio de ese desgaste físico y emocional, apareció el tentador. Satanás no se presentó con cuernos ni fuego, sino con palabras disfrazadas de sabiduría. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era más que una tentación de comida, era una provocación a la identidad. Jesús no gritó, no reprendió con furia, respondió con escritura, con voz firme, pero no altisonante, con autoridad silenciosa. Escrito está, fue su espada. En el desierto, no usó ángeles, ni relámpagos, ni truenos. Usó la palabra. Y venció. 3 veces fue tentado, en su hambre, en su orgullo, y en su ambición. Y 3 veces respondió con verdad. Sin espectáculo. Sin testigos. Solo él y el enemigo. Pero ese enfrentamiento silencioso sacudió los reinos de las tinieblas. Lo más impactante es que nadie estaba allí para aplaudirlo.
No hubo seguidores tomando nota. No hubo discípulos que vieran su victoria. Pero Jesús no necesitaba reconocimiento humano. Su integridad no dependía de una audiencia. Él era fiel cuando nadie lo veía, porque su comunión con el Padre era más fuerte que la aprobación del mundo. Esa victoria en el desierto preparó el camino para todo su ministerio. Antes de predicar con poder, primero resistió en silencio. Antes de sanar enfermos y echar fuera demonios, primero venció a Satanás en lo secreto. El silencio fue su escudo, y la verdad su espada. Su carácter se forjó en la soledad, no en la fama. Muchos quieren ser usados por Dios públicamente, pero huyen del desierto. Temen al silencio, al anonimato, a la soledad. Pero Jesús nos muestra que los verdaderos guerreros se forman cuando nadie los aplaude. Que las victorias más grandes no se ven, pero se sienten. Que los desiertos no matan, solo revelan quién eres realmente. Y cuando el enemigo se fue, vinieron los ángeles. No antes, no durante, solo después. Porque Dios a veces permite que luches solo, no porque no te ame, sino porque está formando en ti algo eterno. El silencio del desierto no es abandono, es entrenamiento celestial. Si hoy estás en un tiempo donde parece que Dios no habla, donde nadie te ve, donde la tentación es fuerte y la soledad te pesa, no huyas. Allí también estuvo Jesús. Y salió victorioso. Tú también lo harás. Porque aunque nadie te esté mirando, el cielo sí. Y las victorias silenciosas cambian todo. 10. Se dejó ungir sin detener a la mujer. Lucas capítulo 7, versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Era una cena entre fariseos. Un evento respetable, lleno de protocolos religiosos y apariencias cuidadas. Jesús fue invitado, y él aceptó. Pero lo que ocurrió en ese lugar iba a escandalizar a todos los presentes. Una mujer pecadora, así la llamaban, como si ese fuera su único nombre, irrumpió la escena. No dijo palabra. No pidió permiso. Solo se acercó, y comenzó a llorar a los pies de Jesús. Ella no se colocó frente a él, ni le habló con voz alta. Desde atrás, arrodillada, con lágrimas profundas, comenzó a lavar los pies del Maestro. No usó agua, sino sus propias lágrimas. No tenía toalla, así que usó su cabello. No pidió perdón en voz alta, pero cada gota que caía de sus ojos hablaba más que 1000 palabras. Y Jesús no la detuvo. No hizo ningún gesto de incomodidad. No le pidió que se detuviera. No la corrigió por interrumpir la cena. Su silencio fue aceptación. Su quietud fue afirmación. Mientras los religiosos lo juzgaban en su corazón, pensando, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando, Jesús seguía recibiendo ese acto de adoración silenciosa. Porque a diferencia de los hombres, él sí sabía quién era ella, y aún así la dejó acercarse. Ese momento fue un escándalo para los hombres, pero una restauración para el cielo. Jesús no habló hasta que fue necesario. Su silencio permitió que ella sanara, que vaciara su alma, que amara sin reservas. Cuando finalmente rompió el silencio, fue para defenderla, para contar una parábola sencilla que expuso la frialdad del fariseo y exaltó el amor de aquella mujer. Luego dijo algo que nadie esperaba: tus pecados te son perdonados. Pero el perdón ya había comenzado mucho antes, cuando Jesús no la rechazó. En su silencio, ella encontró el espacio seguro que nunca tuvo. El lugar donde no era condenada, ni mirada con desprecio, ni expulsada. En los pies de Jesús, en medio de una cena llena de orgullo, ella encontró misericordia. No en un sermón, sino en un silencio que abrazaba. Esta escena nos enseña que muchas veces la verdadera adoración no necesita palabras. Que los actos más profundos de fe no siempre vienen con himnos o predicaciones, sino con lágrimas sinceras. Jesús no está esperando que sepas hablar bien.
está esperando que te acerques. Y cuando lo haces, aunque el mundo te rechace, Él permanece en silencio, recibiendo tu amor. ¿Cuántas veces queremos explicarlo todo, pedir perdón con discursos, justificarnos con argumentos? Pero esta mujer nos muestra que cuando el corazón se quebranta, las palabras sobran. Y Jesús lo entiende. Su silencio no fue indiferencia, fue aceptación total. Si hoy cargas con culpa, si crees que no puedes acercarte por lo que has hecho, recuerda esta historia. Recuerda que Jesús no la alejó, no la reprendió, la dejó amar. Y en su silencio, le otorgó la mayor gracia, la restauración de su alma. 11. Cayó ante los insultos del Sanedrín. Marcos capítulo 14, versículo 61. Mas él callaba, y nada respondía. Era de noche cuando llevaron a Jesús ante el Sanedrín. Los líderes religiosos, consumidos por la envidia, querían una excusa para matarlo. Reunieron testigos falsos, fabricaron acusaciones, manipularon la ley. El ambiente estaba cargado de hipocresía, odio y religiosidad vacía. Pero Jesús no se defendió. No respondió a las mentiras. No aclaró nada. Callaba. Y ese silencio, gritaba. Uno tras otro se levantaban a decir cosas contra él. Contradicciones, calumnias, blasfemias. La mentira se vestía de juicio. Pero Jesús permanecía en pie, en paz, en silencio. Ese tipo de silencio no es cobardía, es majestad. Es el silencio de quien sabe quién es, y no necesita validarse frente a hombres corruptos. Su calma desconcertaba. Su quietud era su testimonio. El sumo sacerdote se levantó indignado. No soportaba ese silencio. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Gritó. Pero Jesús seguía sin abrir su boca. No porque no supiera qué decir, sino porque no tenía que decirlo. Él sabía que no estaba allí para salvar su vida, sino para entregarla. Y el silencio era parte del plan. Cada segundo sin hablar era obediencia. Cuando finalmente habló, fue solo para responder una sola pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y entonces sí, con voz firme y sin temor, dijo: yo soy. Pero hasta llegar a ese punto, todo lo había soportado en silencio. Golpes, burlas, acusaciones, todo lo recibió sin contestar. Porque la redención del mundo no se iba a lograr con una defensa legal, sino con un sacrificio eterno. Este momento es uno de los más poderosos en toda la pasión. Jesús, el Verbo de Dios, eligió no hablar. Aquel que con su palabra creó el universo, ahora callaba ante hombres llenos de odio. Porque su misión no era ganarle un debate al Sanedrín, sino ganarle la vida eterna a la humanidad. El silencio fue su arma, su escudo, su obediencia perfecta. Ese tipo de silencio habla más fuerte que 1000 respuestas. Revela una seguridad inquebrantable, una confianza total en el Padre. Jesús no cayó en provocaciones. No se rebajó al nivel de sus acusadores. No se dejó atrapar en la trampa de justificar lo que era evidente. Él sabía que quien guarda silencio ante la injusticia humana, confiando en la justicia divina, ya ha vencido. Hoy, muchos buscan defenderse, responder, demostrar. Pero Jesús nos enseñó que no siempre el camino de Dios está en hablar, sino en callar con propósito. En confiar en que el Padre ve, oye, y tiene el control. Su silencio no fue abandono. Fue dominio. Fue sabiduría. Fue fe. Si estás enfrentando acusaciones, juicios injustos, palabras que buscan destruirte, recuerda a Jesús frente al Sanedrín. No todo se responde. No todo se explica. A veces, el poder más grande es callar, sabiendo que Dios defenderá tu causa. Jesús lo hizo. Y ese silencio, una vez más, lo cambió todo. 12. Se inclinó a lavar los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13, versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
La cena estaba servida. Era la última noche antes de la cruz. Jesús sabía que su hora había llegado, que uno lo iba a traicionar, que todos lo iban a abandonar, que el peso del mundo estaba por caer sobre sus hombros. Y aún así, en ese momento sagrado, no se puso en pie para predicar un último sermón. No levantó la voz. Se levantó de la mesa y se inclinó. En silencio, tomó una toalla, vertió agua en un recipiente y comenzó a lavar pies. Uno por uno, los discípulos observaban sin entender. ¿Cómo era posible que el Maestro, el Hijo de Dios, hiciera el trabajo más bajo de un siervo? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no explicaba lo que estaba haciendo? Pero Jesús no necesitaba explicar con palabras lo que estaba demostrando con acciones. Su silencio era enseñanza. Su servicio era revelación. Cada pie lavado era una lección de humildad, de amor, de entrega. Cuando llegó a Pedro, el silencio fue interrumpido. Pedro no soportó ver al Señor en esa posición. «Tú jamás me lavarás los pies», dijo. Y solo entonces Jesús habló. Le explicó que si no lo dejaba hacerlo, no tendría parte con él. Porque el que no acepta el amor en lo sencillo, no entenderá el sacrificio en la cruz. Pero el resto del momento, Jesús permaneció inclinado, callado, entregado. Amando con las manos, no con discursos. Lo más impactante es que Jesús también lavó los pies de Judas. Sabía que lo iba a traicionar. Sabía que ya había vendido su alma por unas monedas. Y aún así, se inclinó. No dijo nada. No lo expuso. No lo reprendió. Solo lo amó en silencio. Le dio una oportunidad final. Un acto de gracia callada que todavía resuena en la historia. Este acto silencioso lo cambió todo. Redefinió el liderazgo. En un mundo donde todos quieren ser servidos, Jesús se arrodilló. En una cultura obsesionada con el poder, Jesús tomó la forma de siervo. No como un gesto simbólico, sino como una verdad eterna. El más grande entre ustedes, dijo antes, será vuestro servidor. Y ahora lo demostraba. Cuando terminó, volvió a sentarse y solo entonces explicó lo que había hecho. Les dijo que así como él les había lavado los pies, ellos debían lavarse los pies unos a otros. Pero la verdadera enseñanza ya se había dado, en silencio. Porque las palabras se olvidan, pero los actos quedan grabados en el alma. Y el servicio humilde de Jesús fue un sermón que no necesita predicador. Hoy, en medio de una generación que busca ser reconocida, exaltada, seguida, Jesús sigue llamando a arrodillarse, a amar en lo oculto, a servir sin cámaras, a lavar los pies de quienes incluso te van a fallar. Porque en esos gestos silenciosos, el cielo se revela. Si has sentido que servir no vale la pena, que tu amor pasa desapercibido, que tu entrega es ignorada, recuerda a Jesús con la toalla en la mano. Él también sirvió en silencio. Y cambió el mundo. Tú también puedes. 13. Entregó su espíritu sin gritar venganza. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El momento había llegado. El cielo estaba oscurecido. La tierra temblaba. Jesús colgaba del madero con el cuerpo lacerado, la frente coronada de espinas y los pulmones exhaustos. Durante horas había soportado el peso del pecado, la burla de los hombres y el abandono de los suyos. Había derramado sangre, sudor y lágrimas. Pero en el instante final, no gritó juicio, no maldijo a nadie, no pidió que descendieran ángeles vengadores. Su último acto fue de entrega. Y lo hizo en silencio, confiando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo me vengaré, ni los pagarás, ni recordarán este día. Dijo Padre. Porque aunque todo parecía perdido, él seguía confiando en que no estaba solo. Aunque la cruz era cruel, su fe seguía intacta. Aunque el dolor era insoportable, su corazón seguía entregado.
Y esa entrega, sin venganza, sin odio, sin reclamo, lo cambió todo. Jesús podría haber pedido justicia inmediata. Podría haber llamado legiones de ángeles. Podría haber hecho temblar Jerusalén con solo una palabra. Pero eligió el camino del silencio. Porque la victoria de Dios no se manifiesta con ira, sino con amor. No con venganza, sino con redención. En la cruz, el Hijo de Dios enseñó que la mayor fuerza está en perdonar, en entregar, en confiar, incluso cuando todo parece perdido. Antes de este momento, ya había pronunciado otras frases memorables. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Consumado es. Pero su muerte no fue con odio. Fue con paz. Su último suspiro fue una oración. Y en ese silencio final, el universo entero fue redimido. El velo del templo se rasgó. Las tumbas se abrieron. Y un centurión romano exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El silencio de Jesús al morir fue más poderoso que el ruido de todos los imperios. Su rendición no fue debilidad, fue autoridad suprema. Porque el que se entrega sin violencia, el que perdona sin condiciones, el que muere confiando, ese vence para siempre. Y ese fue Jesús. En su acto final, no buscó justicia para sí, sino misericordia para nosotros. Hoy, muchos buscan responder al dolor con más dolor, a la traición con venganza, al rechazo con rabia. Pero Jesús muestra otro camino. Un camino de silencio santo, de confianza en el Padre, de descanso en lo eterno. Él murió con el alma en paz, porque sabía que la muerte no era el final, sino el umbral. Si estás atravesando un momento de injusticia, de dolor o de pérdida, recuerda cómo murió tu Salvador. No lo hizo con rabia. Lo hizo con fe. No lo hizo gritando odio. Lo hizo entregando su espíritu. Y en ese gesto silencioso, selló la salvación de toda la humanidad. 14. Resucitó sin espectáculo. Mateo capítulo 28, versículos 2 al 6. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. La resurrección de Jesús es el evento más glorioso y decisivo de toda la historia de la humanidad, y sin embargo, sucedió en completo silencio. No hubo trompetas. No hubo testigos humanos viendo cómo el cuerpo cobraba vida. No hubo ejércitos celestiales apareciendo en el cielo para proclamarlo. Nadie vio el momento exacto en que el alma volvió al cuerpo, cuando el corazón volvió a latir y la sangre corrió de nuevo por sus venas. Fue un milagro que el cielo celebró, pero que la tierra descubrió después. Cuando María Magdalena y la otra María llegaron al sepulcro, ya todo había pasado. La piedra estaba removida. El ángel descendió no para sacar a Jesús, sino para que los humanos pudieran ver que ya no estaba. Porque Jesús no necesitó ayuda para salir de la tumba. Ya había vencido. En silencio. Con poder. Sin testigos. Y eso nos revela una verdad poderosa. Dios no necesita hacer ruido para cambiarlo todo. La resurrección ocurrió mientras el mundo dormía. Mientras los guardias estaban como muertos por el temor. Mientras los discípulos estaban escondidos, sin esperanza. Mientras el sábado aún se sentía como luto. En medio de esa oscuridad, el Hijo de Dios se levantó. No con gritos, sino con autoridad. No con fuegos artificiales, sino con la certeza del propósito cumplido. Su victoria no necesitó audiencia, porque fue absoluta. Este momento también nos enseña que los milagros más grandes de Dios muchas veces ocurren sin que nadie lo vea. Que no siempre los cambios más poderosos vienen acompañados de señales ruidosas. A veces, el cielo se mueve mientras tú lloras. A veces, la tumba se vacía mientras tú piensas que todo terminó. Y cuando llegas, ya Jesús resucitó. El ángel no le habló a reyes ni a sacerdotes. Le habló a mujeres quebrantadas, valientes, que fueron al sepulcro con amor.
A ellas se les reveló primero la buena noticia. Porque Jesús honra al corazón fiel, aunque esté herido. Ellas fueron las primeras en escuchar las palabras más hermosas jamás dichas. No está aquí, ha resucitado. El silencio de la resurrección también fue una respuesta a las burlas de sus enemigos. Ellos dijeron que bajara de la cruz si era el Hijo de Dios. Él no lo hizo, pero al tercer día, se levantó de la muerte, y no les dio la satisfacción de verlo. No les gritó desde la tumba vacía. No volvió a buscarlos para decirles se los dije. Porque la gloria verdadera no necesita venganza. Solo resurrección. Si hoy estás atravesando un silencio de Dios, un tiempo en que parece que la tumba no se abre, recuerda, el silencio no significa derrota. Puede ser el momento exacto en que el cielo está obrando. Y cuando llegues, verás que la piedra ya fue removida, que el milagro ya sucedió, que Jesús ya resucitó. 15. Se apareció a María en el jardín. Juan capítulo 20, versículo 15. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Todavía era temprano, cuando el rocío cubría la hierba y el dolor pesaba como una losa sobre el corazón de María Magdalena. Había ido al sepulcro impulsada por el amor, por el duelo, por la necesidad de estar cerca del cuerpo de su maestro. Pero al llegar, encontró la piedra removida y la tumba vacía. Entró en shock. El cuerpo no estaba. Alguien lo había quitado. Su llanto era desconsolado. Y en medio de ese jardín, alguien se le acercó. Jesús ya había resucitado. Ya había vencido a la muerte. Ya había cumplido su misión. Pero no fue primero al templo, ni al palacio de Herodes, ni a la casa de Pilato. Fue al jardín, en silencio, a buscar a una mujer rota que lloraba. No con gloria visible, ni con trompetas celestiales, sino como un humilde jardinero. María no lo reconoció de inmediato. Porque el Jesús resucitado no se impuso, se reveló con ternura. Él no dijo su nombre desde el principio. No apareció con fuego ni con truenos. Preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? Esa voz, familiar pero inesperada, fue como un bálsamo. María respondió entre lágrimas, sin saber con quién hablaba. Creyó que era el hortelano. Pero Jesús no la corrigió con dureza. No se molestó. Solo la miró, y dijo una sola palabra: María. Y esa palabra rompió el velo del dolor. Esa voz, pronunciada con amor, fue todo lo que ella necesitaba para saber que su Señor estaba vivo. No hubo gritos. No hubo aplausos. Solo un encuentro íntimo, silencioso, entre una alma rota y su Salvador resucitado. Jesús no necesitó aparecer con grandeza, porque su presencia lo decía todo. Su forma de resucitar fue coherente con su vida. Humilde, cercano, lleno de amor. Prefirió consolar a una mujer antes que confrontar a un enemigo. Prefirió el jardín antes que la venganza. Ese silencio, esa sencillez, ese gesto, cambió la historia. María fue la primera en anunciar la resurrección. El honor más grande, dado a una mujer marginada por la sociedad. Jesús no lo gritó desde el cielo. Lo susurró en un jardín. Y ese susurro sigue resonando hoy. Él vive. Y llama a cada uno por su nombre. Si hoy estás llorando, buscando respuestas, deseando ver a Dios pero sin reconocerlo, tal vez Él ya está a tu lado. Tal vez te está hablando con suavidad. Tal vez solo falta que te diga tu nombre, para que sepas que no estás solo, que Él resucitó, y que te ama con un amor eterno. ¿Te diste cuenta? El poder de Cristo no siempre se manifestó en lo que dijo, sino en lo que eligió callar. Porque el silencio de Jesús no es ausencia, sino estrategia. No es pasividad, sino perfección. A veces, cuando no lo escuchas, es cuando más está obrando. Y si hoy Dios guarda silencio, es porque algo grande está por comenzar.
Jesús no necesitó multitudes para manifestar su gloria, ni discursos largos para transformar vidas. En cada silencio, en cada gesto oculto, en cada lágrima no explicada, estaba hablando el cielo. Porque cuando Jesús calla, también enseña. Cuando no responde, también revela. Y cuando parece ausente, está más presente que nunca. Lo que hizo en silencio, cambió el corazón de los hombres, redimió a la humanidad y nos mostró el verdadero rostro de Dios. Un Salvador que ama sin gritar, que restaura sin exponer, que vence sin venganza. Hoy, ese Jesús sigue obrando en silencio. En tu desierto, en tu cuarto, en tu llanto, en tu duda. No lo ignores porque no lo escuchas. No lo des por ausente porque no lo ves. Porque tal como con María, Él puede estar justo detrás de ti, esperando el momento exacto para llamarte por tu nombre y devolverte la vida. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a no guardarla solo para ti. Dale me gusta, compártela con alguien que necesite saber que incluso en el silencio, Dios está obrando. Suscríbete al canal para más contenidos como este, y déjame en los comentarios. ¿En qué momento sentiste que Dios te habló, en silencio? Tu testimonio puede inspirar a muchos. Hasta el próximo video, y que la paz del Señor te acompañe siempre.